¿Alguna vez has visto una película de terror tan sangrienta y perturbadora que terminó siendo aburrida? ¿Algo tan insulso que hasta una botella de ketchup derramada parecería más aterradora? A diferencia de esa experiencia decepcionante, el estreno de Terrifier 3 este mes me llevó a reflexionar sobre películas de terror que realmente impactan. Hoy compartiré contigo 3 joyas ocultas del terror que no solo perturbarán tu mente, sino que dejarán cicatrices emocionales que durarán semanas. Y si te atreves a seguir viendo, deja tu like y suscríbete, si es que te atreves. Primera película. Dead Alive, Brain Dead. Empecemos con una joya inesperada. Puede parecer curioso comenzar con una comedia dentro de una lista de películas de terror perturbadoras, pero Dead Alive, también conocida como Brain Dead, es cualquier cosa menos una simple comedia. Dirigida por Peter Jackson, el mismo genio detrás de El Señor de los Anillos, esta película toma el gore y el humor absurdo y los mezcla en una grotesca obra maestra que no es para los débiles de estómago. Imagina esto. Lionel, un hombre tímido y reprimido, vive bajo el yugo de su madre dominante. Lo que debería haber sido un tranquilo fin de semana se convierte en un desastre sangriento cuando su madre se convierte en zombie. De ahí, todo se descontrola. Dead Alive no se limita a mostrar efectos gore sin sentido. En cambio, lleva a los espectadores a un mar de sangre, consecuencias como una cortadora de césped que derrama más de 300 litros de sangre falsa. Pero lo más aterrador no es solo la violencia física, es la sensación de estar atrapado en un mundo donde las reglas del horror no tienen límites ni sentido. ¿Sobrevivirías a Dead Alive? Imagina que te enfrentas a hordas de zombies, pero con el factor cómico añadido. Si bien es grotesca, la clave para sobrevivir en este mundo sería mantenerse lo suficientemente ágil para escapar de las criaturas. Pero más importante aún, nunca subestimar la locura de lo que podrías encontrar al dar vuelta a una esquina. Segunda película, Eden Lake. Ahora viajamos de regreso a un tipo de horror más realista, en el que el monstruo no es una criatura sobrenatural, sino algo mucho más aterrador: otros seres humanos. Eden Lake es un thriller psicológico y de terror británico que te mantiene al borde de tu asiento, con una atmósfera tan tensa que casi puedes sentir la desesperación de los personajes a medida que su situación se va tornando cada vez más insostenible. La historia sigue a Jenny y Steve, una pareja que decide pasar un fin de semana tranquilo junto a un lago apartado en el campo. Lo que parecía ser el escape perfecto de la rutina diaria se convierte en una pesadilla cuando se cruzan con un grupo de adolescentes maleducados. El grupo, liderado por un joven llamado Brett, se vuelve cada vez más agresivo, escalando la situación hacia una violencia tan cruda y descontrolada que no puedes evitar sentir que cualquier cosa podría pasar. En Eden Lake, la violencia es desgarradora, realista y profundamente perturbadora. A diferencia de otros thrillers, aquí la amenaza no viene de criaturas o espíritus, no. Lo que aterrorizan son las interacciones humanas y las consecuencias de una sociedad rota. Los personajes son llevados al límite, no solo en cuanto a su supervivencia física, sino también en cuanto a su salud mental y emocional. ¿Podrías sobrevivir en Eden Lake? Para resistir en este mundo, necesitarías una resistencia física increíble y una mente fría. Los adolescentes, aunque aparentemente débiles, muestran una brutalidad que desafía toda lógica, mientras que las reglas sociales se desmoronan a su alrededor. Lo más aterrador de todo es que, en el contexto de esta película, los villanos son personas que podrían existir en la vida real. La película no juega con lo sobrenatural, sino con lo más espeluznante, el descontrol humano. Tercera película, Martyrs. Pasemos ahora a una de las películas más brutales, perturbadoras y desgarradoras que jamás se haya creado dentro del género de terror. Martyrs. Esta obra maestra del cine extremo francés no solo desafía los límites de lo que tradicionalmente entendemos como horror, sino que lleva al espectador a un terreno sombrío
donde la realidad humana y el sufrimiento se convierten en el centro de la experiencia. En Martyrs, no se trata de monstruos grotescos ni de fenómenos sobrenaturales que nos acechan en la oscuridad. Number. La verdadera amenaza de esta película reside en algo mucho más escalofriante. Los monstruos son los mismos seres humanos, aquellos que habitan nuestro mundo y a menudo cruzan la línea que separa la civilización de lo más oscuro de nuestra psique. Pero espera, porque si te atreves a enfrentar lo inimaginable, suscríbete ahora y acompáñanos en esta oscuridad sin salida. Pero sigamos, y es que la trama de Martyrs se mueve en aguas profundas, sumergiéndonos en el dolor físico y emocional de dos mujeres, Lucy y Anna, que son forzadas a enfrentar una realidad tan brutal y desgarradora que desafía todo lo que uno podría imaginar. La película se atreve a mostrar una tortura física y psicológica tan explícita que resulta casi insoportable de ver. Sin embargo, lo que hace a Martyrs tan diferente de otras películas del mismo género no es solo la violencia gráfica, sino el trasfondo filosófico que la sustenta. ¿Por qué el ser humano es capaz de infligir tanto sufrimiento? ¿Cuál es el propósito detrás de la tortura y el sacrificio en nombre de algo más grande? En este viaje infernal hacia las profundidades del dolor y el sufrimiento humano, la película desafía nuestras nociones de moralidad, justicia y lo que significa ser humano. Lucy, la primera protagonista, es una niña que ha sufrido abusos indescriptibles durante su cautiverio. Tras escapar, arrastra con ella un trauma tan profundo que no puede dejar de buscar venganza, una venganza que parece ser lo único que le da sentido a su vida. La violencia que experimentó la ha dejado marcada de una manera que pocos pueden comprender, convirtiéndola en un ser atrapado entre el deseo de justicia y la necesidad de sanar sus heridas internas. Pero Martyrs no se detiene en la mera exposición de su sufrimiento. Nos lleva más allá. Nos obliga a cuestionar el proceso de curación, el concepto mismo de venganza, y si realmente es posible encontrar la redención a través del dolor. Anna, la segunda protagonista, es arrastrada sin querer a este viaje macabro. A lo largo de la película, vemos cómo se convierte en víctima de una nueva forma de sufrimiento indescriptible, mucho más allá de cualquier tortura física. Anna es forzada a enfrentarse a la verdad más espantosa que uno podría imaginar. El sufrimiento no es solo un mal necesario, sino que tiene un propósito mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. A medida que la historia avanza, Martyrs desvela lentamente los secretos detrás de la violencia, mostrando que lo que parece ser un ciclo interminable de dolor no es el final, sino una escalofriante preparación para algo mucho más horrible, una revelación que cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el sufrimiento. Lo que realmente convierte a Martyrs en una obra tan perturbadora no es solo la violencia explícita que muestra en pantalla, sino la exploración de la naturaleza del sufrimiento y el sacrificio humano. La película cuestiona el concepto mismo de la verdad, preguntándose hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de un bien mayor. ¿Es el sufrimiento algo que se justifica si promete una verdad trascendental o una revelación superior? Esta interrogante filosófica se convierte en el núcleo de la película, en un reto para cada espectador que se ve obligado a enfrentar sus propias creencias y valores sobre la vida, el dolor y la humanidad. Pero lo que realmente pone a prueba a los personajes y a nosotros como espectadores es la resistencia mental y emocional que requieren las situaciones a las que se enfrentan. En un mundo como el de Martyrs, no se trata solo de sobrevivir físicamente a la tortura, sino de soportar la presión psicológica y emocional que acompaña a esa experiencia. La supervivencia, en última instancia, depende de tu capacidad para resistir el colapso mental y mantener la cordura mientras el mundo a tu alrededor se desmorona. En esta historia, la supervivencia no está garantizada por la fuerza física, sino por la fortaleza interior, por esa capacidad inquebrantable de enfrentar lo impensable sin rendirse. Por lo tanto, Martyrs no es solo una película de terror. Es una experiencia que se queda contigo mucho después de que los créditos hayan terminado.
La película pone en juego nuestra comprensión de lo que significa ser humano, de los límites de la resistencia y de las terribles consecuencias de cruzar esas líneas. Nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento y la justicia, sobre la naturaleza del mal y sobre qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad. En última instancia, Martyrs no te deja tranquilo. Te hace cuestionar todo lo que sabes sobre el dolor, el sacrificio y lo que realmente significa sobrevivir en un mundo donde lo más aterrador no es el sufrimiento en sí, sino lo que nos lleva a infligirlo. Sin duda alguna, las 3 películas que hemos explorado hoy, Dead Alive, Martyrs y Eden Lake, no son solo una muestra de terror en su forma más cruda y brutal. Son viajes a lo más profundo de lo que significa el sufrimiento, la desesperación y el miedo. Pero, ¿te atreverías a enfrentarte a los horrores que estas películas te deparan? Si es así, haz clic en suscribirse y únete a nosotros en este viaje hacia lo inevitable.